La entrada de Sofía en el salón de baile, con un vestido sencillo pero elegante, provocó un silencio inmediato, seguido de un murmullo generalizado. Para el círculo de Javier, su presencia era una afrenta, una ruptura inaceptable de las normas sociales. Durante toda la noche fue objeto de miradas despectivas y comentarios velados. El punto de inflexión llegó cuando un socio de Javier, embriagado, hizo un comentario grosero sobre la nueva adquisición del empresario. La ofensa fue tan directa que Javier reaccionó instintivamente y el enfrentamiento se convirtió en el escándalo de la noche. Pero para entender cómo llegaron a este punto de ruptura, a esa noche que lo cambiaría todo, debemos retroceder en el tiempo. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿puede el amor verdadero romper las barreras de clase? Javier Alarcón residía en una mansión que era más un mausoleo que un hogar. Cada objeto de lujo, cada obra de arte parecía susurrar el eco de una ausencia insoportable. Como uno de los empresarios más exitosos del país, había construido un imperio financiero, pero la soledad se había convertido en su única y fiel compañera. Sus días eran una sucesión de reuniones y decisiones millonarias, vacías de calor humano. Sus dos hijos, Lucía y Mateo, eran el único faro en su oscura existencia. Sin embargo, su propia incapacidad para procesar el duelo le impedía conectar verdaderamente con ellos. Los niños navegaban por la inmensa casa como pequeños fantasmas, atendidos por personal que cambiaba con demasiada frecuencia, incapaz de llenar el vacío que su madre había dejado. Javier les proporcionaba todo lo material, pero fallaba en lo esencial, la presencia. La procesión de niñeras era interminable. Ninguna lograba traspasar el muro de tristeza que rodeaba a la familia. Algunas eran demasiado estrictas, otras demasiado permisivas, pero todas compartían una característica. Veían su trabajo como un mero empleo, una puerta de entrada a un mundo de opulencia, sin entender la profunda herida que necesitaban ayudar a sanar. Eran empleadas, no guardianas de corazones rotos. La desesperación de Javier crecía con cada despedida. Veía en los ojos de sus hijos un reflejo de su propio fracaso como padre. Se sentía atrapado en una jaula de oro, con toda la riqueza del mundo, pero incapaz de comprar la paz para su familia. Necesitaba a alguien que no viera solo el dinero o el estatus, sino el dolor que se escondía detrás de las paredes de mármol. Fue entonces cuando su asistente, preocupada por la situación, le habló de una agencia diferente, una que se especializaba en encontrar personal con una sensibilidad particular. Le mencionó un perfil que no encajaba en el molde habitual, una joven de una zona rural, sin experiencia en familias de su nivel socioeconómico, pero con unas referencias que hablaban de una calidez y una empatía extraordinarias. A cientos de kilómetros de la fría opulencia de la ciudad, en un pequeño pueblo rodeado de campos de olivos, vivía Sofía Valdés. Su mundo no estaba hecho de mármol y cristal, sino de tierra, sol y el amor de una familia unida. Crecida en la sencillez, Sofía poseía una riqueza diferente, una basada en la conexión con la naturaleza y en el cuidado de los demás. Su vida estaba marcada por un ritmo tranquilo y un profundo sentido de la comunidad. Ayudaba en la pequeña finca familiar, cuidaba de sus abuelos y encontraba alegría en las cosas simples. El olor a pan recién hecho, una conversación al atardecer o la lectura de un buen libro. No anhelaba lujos, pero sí soñaba con una vida donde su capacidad para sanar y cuidar pudiera tener un propósito mayor. La decisión de buscar trabajo en la ciudad no fue fácil. Implicaba dejar atrás todo lo que conocía y amaba, pero una necesidad familiar la impulsó a dar el paso. La agencia de empleo era su única esperanza, aunque se sentía fuera de lugar entre candidatas con currículums impecables y referencias de la alta sociedad.
Ella solo podía ofrecer su honestidad, su paciencia y un corazón genuino. Cuando la llamaron para una entrevista en la mansión Alarcón, sintió un vértigo que mezclaba miedo y curiosidad. El contraste entre su realidad y la que estaba a punto de conocer era abismal. Se preparó mentalmente no para impresionar con elegancia o sofisticación, sino para mostrarse tal como era, una persona real, con los pies en la tierra, que entendía que el dolor no distingue de clases sociales. La entrevista definiría su futuro, pero también el de una familia que no conocía. Llevaba consigo no solo una maleta con pocas pertenencias, sino también la sabiduría silenciosa de su pueblo, esa que enseña que las heridas más profundas no se curan con dinero, sino con tiempo, afecto y una presencia constante que ofrezca seguridad. Si alguna vez has sentido que dos mundos opuestos pueden encontrarse, suscríbete para no perderte cómo se desarrolla esta historia. El primer encuentro entre Javier y Sofía fue un estudio de contrastes. Él, con su traje a medida y su expresión de control calculador, la analizó como si fuera una transacción comercial más. Ella, con su ropa sencilla y su mirada directa y serena, no mostró ni una pizca de la intimidación que él esperaba. Vio más allá del millonario, percibiendo al instante al padre preocupado y al hombre herido. La entrevista fue atípica. Javier hizo preguntas sobre horarios, disciplina y protocolos de seguridad. Sofía, en cambio, le preguntó por los cuentos favoritos de los niños, por sus miedos y por lo que les hacía reír. Su enfoque no estaba en la gestión de la casa, sino en la gestión de las emociones de sus habitantes. Javier, por primera vez, se sintió desarmado por la simplicidad y la profundidad de sus cuestiones. Los niños, Lucía y Mateo, fueron introducidos con cautela. Acostumbrados a evaluar a las candidatas, se mostraron distantes y recelosos. Sofía no intentó ganar su afecto con regalos o promesas. Simplemente se sentó en el suelo, a su nivel, y les habló de las estrellas que se veían desde su pueblo y de cómo su perro siempre encontraba los mejores palos para jugar. Les ofreció un trozo de su mundo. Hubo un momento de silencio en el que Mateo, el más pequeño, se acercó y le tocó la mano, como si quisiera comprobar que era real. Lucía, más mayor y protectora, la observaba con una intensidad que delataba su anhelo de una figura materna. En ese instante, Javier supo que Sofía era diferente. No había en ella pretensión, solo una autenticidad que la fría mansión no había sentido en años. A pesar de sus dudas y del abismo social que los separaba, Javier tomó una decisión impulsiva, guiada por una intuición que había ignorado durante mucho tiempo. Le ofreció el puesto. No sabía que esa decisión no solo cambiaría la vida de sus hijos, sino que también comenzaría a resquebrajar los muros de su propia fortaleza de cristal, dejando entrar una luz inesperada. Los primeros días de Sofía en la mansión fueron un ejercicio de paciencia y observación. Se movía por la casa con una calma que contrastaba con la ansiedad latente del lugar. En lugar de imponer nuevas reglas, se dedicó a entender las rutinas silenciosas de la familia, los espacios que evocaban recuerdos dolorosos y las pequeñas cosas que traían consuelo a los niños. Su presencia era suave, casi imperceptible. Comenzó a introducir pequeños cambios. Abrió las pesadas cortinas para dejar que el sol inundara las habitaciones. Llenó jarrones con flores silvestres que recordaban a su campo. La casa, poco a poco, empezó a respirar de nuevo. No eran cambios materiales, sino gestos que devolvían la vida a un espacio que se había convertido en un monumento al pasado, un lugar estancado en el tiempo. Con Lucía y Mateo, su estrategia fue la de la escucha. Pasaba horas en el jardín con ellos, no forzando conversaciones, sino creando un espacio seguro
para que ellos hablaran si lo deseaban. Les contaba historias de su infancia, les enseñó a identificar pájaros y a plantar un pequeño huerto. Les estaba regalando una conexión con la tierra, algo real y tangible en su mundo de abstracciones. Javier observaba desde la distancia, a través de las ventanas de su despacho. Veía a sus hijos sonreír de una manera que no recordaba. Veía cómo empezaban a buscar a Sofía, a compartir con ella sus secretos y sus pequeños triunfos diarios. Sentía una mezcla de alivio y una punzada de celos, consciente de que ella les estaba dando algo que él no sabía cómo ofrecer. Una noche encontró a Sofía leyéndole un cuento a Mateo, que se había quedado dormido en su regazo. La escena era de una ternura tan abrumadora que lo dejó sin aliento. Ella levantó la vista y sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, pero en ese silencio se plantó la primera semilla de una confianza mutua, un reconocimiento de que ambos compartían el mismo objetivo: sanar a esa familia. Poco a poco, Sofía se convirtió en el corazón de la casa. Su influencia iba más allá del cuidado de los niños. Empezó a coordinar al personal con una amabilidad que fomentaba la lealtad en lugar del miedo. La cocina, antes un lugar de menús formales y estrictos, se llenó del aroma de guisos tradicionales que Sofía preparaba junto a los niños, llenando el aire de calidez. Javier comenzó a alterar sus propias rutinas. Empezó a salir antes de su despacho, atraído por el sonido de las risas que provenían del salón. Se encontraba a sí mismo participando en juegos de mesa, ayudando con los deberes o simplemente escuchando las historias del día. Estaba redescubriendo a sus propios hijos a través de la mirada de Sofía, que actuaba como un puente entre ellos. El cambio más significativo se produjo en los propios niños. Lucía, que se había cerrado en un mundo de libros y silencio, empezó a compartir sus escritos con Sofía. Mateo, que sufría de pesadillas recurrentes, comenzó a dormir noches enteras, aferrado a un pequeño animal de peluche que Sofía le había cosido. Estaban floreciendo bajo su cuidado, recuperando la seguridad perdida. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Lucía le preguntó a Sofía si echaba de menos su casa. Sofía, con total sinceridad, le dijo que extrañaba a su familia y sus campos, pero que había descubierto que un hogar no es un lugar, sino donde están las personas que quieres. Su respuesta, simple y profunda, resonó en Javier, que escuchaba la conversación desde la terraza. Esa noche, Javier no se retiró a su despacho después de la cena. Se quedó en el salón observando a Sofía mientras enseñaba a Lucía a trenzar. Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo la mansión sonaba como un hogar. Había una melodía suave de normalidad y afecto que había reemplazado al silencio opresivo, una melodía que Sofía había compuesto nota a nota. El renacimiento de la familia Alarcón no pasó desapercibido para el círculo social de Javier. Amigos y familiares, acostumbrados a la atmósfera sombría de la mansión, notaron el cambio, pero en lugar de celebrarlo, muchos empezaron a murmurar. La presencia de Sofía, una joven rural sin pedigrí, en el centro de esa transformación, generaba suspicacia y desdén entre la élite. La hermana de Javier, Beatriz, fue la primera en expresar su desaprobación abiertamente. Visitó la mansión con la excusa de ver a los niños, pero su verdadero propósito era evaluar a la niñera. Trató a Sofía con una condescendencia helada, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre su ropa, su acento y sus métodos poco convencionales para educar a los niños. Beatriz veía en ella una amenaza al linaje y al estatus familiar. Sofía soportó el escrutinio con una dignidad silenciosa. No respondió a las provocaciones, pero sintió el peso del prejuicio por primera vez. Se dio cuenta de que, en ese mundo, su valor no se medía por su bondad o su competencia, sino por su origen y sus conexiones.
La calidez que había logrado construir dentro de la casa chocaba con la frialdad del mundo exterior. Javier, atrapado entre la lealtad a su familia y su creciente aprecio por Sofía, se encontró en una posición incómoda. Defendió a Sofía, argumentando que los resultados hablaban por sí mismos. Sus hijos eran felices de nuevo. Pero las palabras de su hermana sembraron en él una duda incómoda sobre las implicaciones a largo plazo de tener a Sofía en sus vidas. La tensión se hizo palpable. Sofía empezó a sentirse como una intrusa, consciente de que cada gesto suyo era juzgado. A pesar del afecto de los niños y del respeto de Javier, los murmullos en la sombra la hacían cuestionarse si realmente pertenecía a ese lugar o si su presencia, a la larga, causaría más problemas de los que resolvía. Una noche, durante una cena familiar a la que Beatriz insistió en asistir, la tensión alcanzó su punto álgido. La hermana de Javier criticó abiertamente la influencia de Sofía sobre los niños, sugiriendo que su educación rural los estaba volviendo blandos e inadecuados para el mundo competitivo que les esperaba. Sus palabras eran afiladas, diseñadas para herir y humillar a Sofía delante de todos. Sofía, sintiéndose acorralada, se disculpó y se retiró al jardín, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. El ataque no solo había sido injusto, sino que había puesto en duda la esencia misma de quién era. Se sentó en un banco, bajo la luz de la luna, sintiendo el peso de un mundo al que claramente no pertenecía, un mundo que la rechazaba. Para su sorpresa, Javier la siguió. Se sentó a su lado en silencio durante un largo rato, un gesto que valió más que 1000 palabras. Luego, con una voz tranquila pero firme, le pidió disculpas por el comportamiento de su hermana. Admitió que su mundo podía ser cruel y superficial, y que ella no merecía ser tratada de esa manera. Fue un momento de vulnerabilidad sin precedentes para él. En esa conversación nocturna, las barreras entre jefe y empleada comenzaron a disolverse por completo. Hablaron no como un millonario y su niñera, sino como dos personas que compartían una profunda preocupación por el bienestar de los niños. Javier le confesó sus miedos como padre viudo, y Sofía le habló de sus propios sueños y de los sacrificios que había hecho. Ese banco en el jardín se convirtió en un refugio, un espacio neutral donde sus mundos podían encontrarse sin prejuicios. Javier vio en Sofía no solo a la cuidadora de sus hijos, sino a una mujer de una fortaleza y sabiduría inmensas. Y Sofía vio en Javier no al empresario implacable, sino a un hombre con un corazón roto que luchaba por mantener a su familia a flote. Tras esa noche en el jardín, algo cambió fundamentalmente en la dinámica entre Javier y Sofía. La comunicación entre ellos adquirió una nueva profundidad. Empezaron a compartir cenas después de que los niños se durmieran. Conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Hablaban de libros, de música, de sus visiones del mundo, descubriendo una sorprendente sintonía intelectual y emocional. Javier se encontró buscando el consejo de Sofía en asuntos que iban más allá de los niños. Le hablaba de sus dilemas empresariales, no para obtener soluciones técnicas, sino para escuchar su perspectiva, siempre anclada en la honestidad y en los valores humanos. Ella tenía una manera de simplificar los problemas más complejos, recordándole lo que era verdaderamente importante. Su sabiduría era un ancla para él. Por su parte, Sofía empezó a ver a Javier bajo una nueva luz. Descubrió su sentido del humor, su pasión por la historia y su secreta generosidad, manifestada en fundaciones benéficas que gestionaba de forma anónima. Entendió que su fachada de frialdad era una armadura forjada por la pérdida y la responsabilidad,
y que debajo de ella había un hombre de una gran sensibilidad. Los gestos de afecto se volvieron más frecuentes y naturales. Un café que él le dejaba en la cocina por la mañana, un libro que ella le recomendaba y que él leía con interés. Eran pequeños actos de cuidado mutuo que construían un puente invisible entre ellos. Los niños, con su intuición infalible, percibían esta creciente cercanía y parecían disfrutar de la armonía que se instalaba en el hogar. Sin embargo, ambos eran conscientes del terreno peligroso que estaban pisando. La línea entre la relación profesional y la personal se estaba volviendo cada vez más borrosa. Un sentimiento innegable estaba creciendo entre ellos, un afecto que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero cuya presencia era tan real y cálida como el sol que ahora inundaba la casa. El frágil equilibrio que habían construido se hizo añicos durante la gala benéfica anual de las empresas Alarcón. Javier, sintiendo que no podía dejar a Sofía sola en casa, la invitó a asistir, no como niñera sino como su acompañante. Fue una decisión audaz, una declaración silenciosa de la importancia que ella tenía en su vida. Sofía, aunque nerviosa, aceptó, viendo en ello un gesto de confianza. La entrada de Sofía en el salón de baile, con un vestido sencillo pero elegante que Javier le había ayudado a elegir, provocó un silencio inmediato seguido de un murmullo generalizado. Para el círculo de Javier, su presencia era una afrenta, una ruptura inaceptable de las normas sociales. Beatriz, la hermana de Javier, la miró con un odio apenas disimulado, viendo confirmadas todas sus peores sospechas. Durante toda la noche, Sofía fue objeto de miradas despectivas y comentarios velados. Se sintió como un espécimen en un zoológico, expuesta y juzgada por un mundo que la consideraba inferior. A pesar de que Javier no se separó de su lado, la hostilidad del ambiente era asfixiante. El evento, que debía ser una celebración, se convirtió en un campo de batalla social. El punto de inflexión llegó cuando un antiguo socio de Javier, con varias copas de más, hizo un comentario grosero e insinuante sobre la nueva adquisición de Javier. La ofensa fue tan directa y humillante que Javier reaccionó de forma instintiva, enfrentándose a él verbal y casi físicamente. El altercado se convirtió en el escándalo de la noche, atrayendo la atención de todos los presentes. La velada terminó en un desastre. Regresaron a casa en un silencio tenso, cargado de dolor y vergüenza. La tormenta perfecta se había desatado, exponiendo la brutal realidad de que su conexión, tan pura dentro de las paredes de la mansión, era vista como una transgresión imperdonable por el mundo exterior. La herida abierta esa noche amenazaba con separarlos para siempre. Las consecuencias del escándalo de la gala no se hicieron esperar. Al día siguiente, los tabloides y las webs de sociedad se deleitaban con titulares sensacionalistas sobre el romance prohibido del millonario Alarcón y su niñera. La historia fue manipulada para presentar a Sofía como una arribista y a Javier como un hombre que había perdido el juicio, manchando la memoria de su difunta esposa. El sufrimiento genuino se instaló en la mansión, reemplazando la paz que tanto había costado construir. Sofía se sintió profundamente herida, no por las mentiras sobre ella, sino por el dolor que la situación estaba causando a Javier y, sobre todo, a los niños. Temía que en el colegio tuvieran que enfrentarse a las burlas y al juicio de otros, un peso que ningún niño debería soportar. Javier, por su parte, se sintió consumido por la culpa y la rabia hacia una sociedad hipócrita que se atrevía a juzgar su vida privada, y la culpa por haber expuesto a Sofía a esa crueldad. Se encerró en su despacho, no para trabajar, sino para luchar contra sus propios demonios. La presión de su familia y de su consejo de administración era inmensa. Le exigían que despidiera a Sofía inmediatamente.
La comunicación entre ellos se rompió. El silencio que ahora los separaba era diferente. Ya no era cómplice, sino doloroso y lleno de palabras no dichas. Sofía veía en los ojos de Javier la lucha interna que lo estaba destrozando, y él veía en los de ella una tristeza que le partía el alma. Ambos sentían que su relación, fuera cual fuera su naturaleza, estaba envenenando todo lo que tocaban. En una tarde gris, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida. Comprendió que su presencia se había convertido en una fuente de conflicto y dolor. Con el corazón roto, decidió que la única forma de proteger a la familia que había llegado a amar era marchándose. Cada uno de ellos tenía un fragmento del alma roto, y parecía que estando juntos solo conseguían hacerse más daño. Déjanos en los comentarios qué harías en su situación. Tu opinión es importante para nuestra comunidad. Sofía se marchó sin despedirse. Dejó 2 cartas, una para Javier, explicando sus razones con una honestidad desgarradora, y otra para los niños, llena de amor y promesas de que siempre los llevaría en su corazón. Cuando Javier encontró la carta en su escritorio, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El silencio que siguió a su partida fue más profundo y desolador que nunca. La reacción de los niños fue inmediata y devastadora. Lucía se encerró en su habitación, negándose a hablar con nadie, mientras que las pesadillas de Mateo regresaron con más fuerza. Culpaban a su padre, con la lógica implacable de los niños, de haber dejado que Sofía se fuera. La alegría y la luz que ella había traído se extinguieron, y la mansión volvió a ser la fortaleza de cristal, fría y sin vida. Javier intentó llenar el vacío. Contrató a una nueva niñera, una mujer con un currículum impecable recomendada por su hermana, pero era inútil. Nadie podía reemplazar la conexión genuina que Sofía había forjado con ellos. Cada rincón de la casa le recordaba a ella: el pequeño huerto, ahora descuidado, los libros que leían juntos, el eco de sus risas en los pasillos. Se sumergió en el trabajo, intentando escapar del dolor y del remordimiento, pero su ausencia se había convertido en una presencia constante. Se dio cuenta de que el escándalo, los tabloides y la opinión de los demás no significaban nada comparado con la felicidad de sus hijos y la paz que Sofía le había dado. Había cedido a la presión, sacrificando lo más valioso por proteger su imagen. El proceso realista de su duelo por esta nueva pérdida apenas comenzaba. Javier se enfrentó a una verdad incómoda. La ausencia de Sofía no solo había dejado un vacío en la vida de sus hijos, sino también en la suya. Se había enamorado de ella, de su fuerza, de su bondad, de su capacidad para ver más allá de su fortuna, y la había dejado ir. Mientras tanto, Sofía regresó a su pueblo, intentando reanudar su antigua vida. Pero algo había cambiado dentro de ella. El mundo que antes le parecía completo, ahora se sentía extrañamente pequeño. Su familia la recibió con los brazos abiertos, pero notaron una nueva melancolía en su mirada. Extrañaba a Lucía y a Mateo con una intensidad que le oprimía el pecho, un dolor físico y constante. Intentó ocupar sus días con las viejas rutinas, ayudar en la finca, pasar tiempo con sus abuelos. Sin embargo, su mente volvía constantemente a la mansión, a las sonrisas de los niños, a las conversaciones nocturnas con Javier. Se sentía dividida entre 2 mundos, sin pertenecer ya por completo a ninguno. La experiencia la había transformado de formas que apenas empezaba a comprender. Por su parte, Javier inició su propio viaje de introspección. Las palabras de la carta de Sofía resonaban en su cabeza. Ella no lo culpaba. Al contrario, le agradecía por haberle abierto las puertas de su hogar. Esa nobleza, incluso en el dolor, lo obligó a mirarse al espejo y a no gustarle lo que veía.
un hombre que había permitido que el miedo y el prejuicio dictaran sus decisiones. Comenzó a ir a terapia, un paso que nunca antes había considerado. Necesitaba entender sus propios patrones, su dificultad para conectar emocionalmente y su tendencia a construir muros. Habló de su difunta esposa, de su duelo no resuelto y finalmente de sus sentimientos por Sofía. Admitir en voz alta que la amaba fue tanto un tormento como una liberación. Fue un proceso lento y doloroso. Javier tuvo que deconstruir la imagen del empresario exitoso y encontrar al hombre vulnerable que había debajo. Comprendió que la verdadera fortaleza no residía en el control o en la riqueza, sino en la capacidad de ser honesto con uno mismo y de luchar por las personas que amas, sin importar las consecuencias o lo que otros pudieran pensar. Después de varios meses de reflexión y trabajo personal, Javier llegó a un punto de claridad. La felicidad de sus hijos y la suya propia eran más importantes que cualquier imperio empresarial o convención social. Comprendió que había cometido un error terrible al dejar que Sofía se marchara y que no podía vivir con ese arrepentimiento. Tenía que intentar recuperarla, no solo por él, sino por toda su familia. El primer paso fue enfrentarse a su propia familia. Convocó una reunión con su hermana Beatriz y otros parientes cercanos. Con una calma y una firmeza que nunca antes había mostrado en asuntos personales, les comunicó su decisión, les dijo que amaba a Sofía y que iba a buscarla. Dejó claro que no pedía su aprobación, sino que les informaba de su elección. La reacción de Beatriz fue de furia e incredulidad. Lo acusó de manchar el apellido de la familia y de no pensar en el futuro de sus hijos. Pero esta vez sus palabras no tuvieron efecto. Javier le respondió que el mejor futuro que podía darles a sus hijos era un hogar lleno de amor y autenticidad, valores que Sofía encarnaba y que ellos, con su elitismo, habían olvidado. Luego se ocupó de su empresa. Delegó más responsabilidades, reestructuró su agenda para priorizar el tiempo con su familia y se preparó para cualquier posible repercusión mediática. Estaba dispuesto a arriesgar su reputación por la posibilidad de reconstruir su vida sobre una base de verdad y amor. Era una apuesta total, un salto de fe motivado por una certeza interior. Con todo en orden, se preparó para el viaje más importante de su vida. No sabía si Sofía lo aceptaría, ni siquiera si querría volver a verlo. Podía enfrentarse a un rechazo rotundo, y sabía que lo merecería, pero tenía que intentarlo. Condujo él mismo sin chofer hacia el pequeño pueblo rodeado de olivos, en busca no solo de la mujer que amaba, sino de su propia redención. Javier llegó al pueblo de Sofía sintiéndose como un extraño en tierra ajena. El ritmo pausado de la vida allí, el aire limpio y el silencio roto solo por el canto de los pájaros, era un universo aparte de su ajetreada realidad. Preguntó por la familia Valdés y fue guiado con amabilidad por los lugareños hasta una modesta pero cuidada finca. Vio a Sofía a lo lejos, trabajando en el huerto. Ella levantó la vista al oír el coche y se quedó paralizada al verlo. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de sorpresa, alegría y un dolor antiguo. Javier se acercó lentamente, con el corazón en la garganta. No había traído regalos ni promesas extravagantes, solo se traía a sí mismo, con toda su vulnerabilidad expuesta en su mirada. Las primeras palabras fueron torpes, cargadas con el peso de los meses de separación. Él le dijo que lo sentía, no solo por lo que había pasado, sino por su cobardía, por no haber luchado por ella. Le habló de sus hijos, de cuánto la extrañaban, de cómo la casa había vuelto a quedarse en silencio. Le dijo que se había equivocado en todo. Sofía lo escuchó sin interrumpir, sus ojos estudiando cada gesto, cada matiz de su voz. Vio a un hombre cambiado, despojado de su arrogancia y de su armadura.
Vio el arrepentimiento genuino en su rostro, pero también sentía miedo. Volver a su mundo significaba enfrentarse de nuevo al juicio y al dolor. La herida, aunque cicatrizando, todavía era sensible. Él no le pidió que volviera como niñera. Le pidió una oportunidad para empezar de nuevo, juntos, como iguales. Le dijo que la amaba y que no podía imaginar un futuro sin ella. Sus palabras, pronunciadas bajo el sol y entre los olivos de su tierra, eran la confesión más honesta que ella había oído jamás, abriendo una puerta a una esperanza que creía perdida. Sofía no dio una respuesta inmediata. Necesitaba tiempo para procesar la avalancha de emociones y la magnitud de la propuesta de Javier. Le pidió que se quedara en el pueblo unos días, en la pequeña posada local. Quería que él viera y entendiera su mundo, su origen, la tierra que la había formado, para que supiera de verdad a quién estaba eligiendo. Javier aceptó sin dudarlo. Esos días fueron una revelación para él. Conoció a la familia de Sofía, gente sencilla, trabajadora y de una calidez abrumadora. Compartió sus comidas, escuchó sus historias y trabajó a su lado en la finca. Por primera vez en su vida sintió el valor del trabajo manual, la satisfacción de la tierra y la fuerza de los lazos comunitarios. Durante largos paseos entre los olivos, Javier y Sofía hablaron con una franqueza que nunca antes habían alcanzado. Ella le expresó sus miedos, su temor a perder su identidad en su mundo de opulencia, a ser vista siempre como la niñera. Él la escuchó con atención y le aseguró que su objetivo no era cambiarla, sino construir un mundo nuevo para ambos, uno que integrara lo mejor de sus dos realidades. Javier le propuso un plan concreto. No vivirían aislados en su mansión. Comprarían una casa de campo cerca de su pueblo, donde los niños pudieran pasar fines de semana y vacaciones, conectados con la naturaleza y con la familia de Sofía. Quería que sus hijos crecieran conociendo y valorando ambas partes de su nueva herencia. Era una demostración de su compromiso. Finalmente, después de ver su sinceridad y su esfuerzo por entenderla, Sofía aceptó. Su sí no fue un impulso romántico, sino una decisión meditada, basada en la esperanza auténtica de que podían construir algo real y duradero. El puente entre sus dos mundos no sería de oro ni de mármol, sino de respeto, comprensión y un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier prejuicio. El regreso de Sofía a la mansión fue completamente diferente a su llegada. Esta vez no entró por la puerta de servicio como una empleada, sino por la principal. De la mano de Javier como su pareja y la futura señora de la casa. El personal que la había respetado y apreciado la recibió con sonrisas genuinas. Pero la bienvenida más importante fue la de los niños. Cuando Lucía y Mateo vieron a Sofía, corrieron a abrazarla en una explosión de alegría y alivio que llenó la casa de un sonido casi olvidado. Lloraron y rieron al mismo tiempo, aferrados a ella como si temieran que pudiera volver a desaparecer. Ese reencuentro selló cualquier duda que pudiera quedar. Su lugar estaba allí, con ellos. Era, sin lugar a dudas, su hogar. El proceso de adaptación no fue instantáneo ni mágico, sino realista. Javier y Sofía trabajaron juntos para establecer nuevas dinámicas familiares. Definieron roles basados en el amor y el respeto mutuo. Sofía ya no era la niñera, era la compañera de Javier y una figura materna para los niños, y todos, incluido el personal, aprendieron a relacionarse con ella desde esa nueva posición. Javier cumplió su promesa. Vendió la ostentosa mansión, que para todos guardaba demasiados recuerdos tristes, y compraron una casa más cálida y acogedora en las afueras de la ciudad, con un gran jardín. También adquirieron la finca cerca del pueblo de Sofía.
Empezaron a construir una vida que honraba ambos orígenes, creando un equilibrio entre sus dos mundos. La noticia de su compromiso generó una nueva oleada de atención mediática, pero esta vez a Javier no le importó. Enfrentó al mundo con la cabeza alta, protegiendo a su familia. Emitió un único comunicado donde hablaba de su derecho a la felicidad y pedía respeto. La luz había vuelto a su vida y no iba a permitir que ninguna sombra la apagara de nuevo. Decidieron celebrar su boda no con una gala extravagante en la ciudad, sino con una ceremonia íntima y sencilla en la finca del pueblo de Sofía. Querían que su unión fuera un reflejo de sus valores, un evento que celebrara el amor por encima del estatus. Invitaron solo a la familia y a los amigos más cercanos, aquellos que los habían apoyado de verdad en su viaje. El día de la boda fue perfecto. El sol brillaba sobre los campos de olivos. Sofía llevaba un vestido sencillo, hecho por una costurera de su pueblo, y un ramo de flores silvestres recogidas por Lucía y Mateo esa misma mañana. Javier, con un traje de lino, la esperaba en el altar improvisado, con una mirada de pura adoración y gratitud. Los niños tuvieron un papel protagonista. Lucía leyó un poema que había escrito para ellos, y Mateo fue el encargado de llevar los anillos. Ver a su nueva familia unida, feliz y completa fue el regalo más grande para ambos. La familia de Sofía acogió a Javier como a un hijo más, y algunos amigos de Javier, los verdaderos, asistieron para celebrar su felicidad. Beatriz no fue invitada. Fue una decisión difícil, pero necesaria para proteger su paz. Javier entendió que a veces, para construir un futuro sano, hay que poner límites incluso con la propia familia. Su lealtad principal era ahora para Sofía y sus hijos, el núcleo que había elegido y por el que estaba dispuesto a luchar contra todo. La celebración fue una fiesta llena de música tradicional, comida casera y risas sinceras. No había fotógrafos de prensa ni lujos superfluos. Solo la alegría pura de dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían elegido el amor. Su boda no fue el final de un cuento de hadas, sino el principio de una vida real, construida sobre cimientos de autenticidad. Los años que siguieron fueron una confirmación de su elección. La familia Alarcón Valdés encontró un ritmo propio, una armonía que fluía entre la vida en la ciudad durante la semana escolar y los fines de semana en el campo. Los niños crecieron siendo bilingües en dos lenguajes culturales, el de la sofisticación urbana y el de la sabiduría rural, entendiendo el valor de ambos. Javier cambió su forma de dirigir su empresa. Introdujo políticas de conciliación familiar más flexibles e invirtió en proyectos de desarrollo sostenible en zonas rurales, inspirado por el pueblo de Sofía. Se convirtió en un líder más humano, que entendía que el verdadero capital de cualquier organización son las personas. Su éxito ya no se medía solo en cifras, sino en impacto positivo. Sofía, por su parte, nunca perdió su esencia. Se involucró en proyectos comunitarios, tanto en la ciudad como en su pueblo, utilizando su nueva posición para ayudar a los demás. Estudió horticultura y paisajismo, y transformó los jardines de su nuevo hogar en un oasis de biodiversidad. Se convirtió en una anfitriona maravillosa, conocida por su calidez y su capacidad para hacer que todos se sintieran bienvenidos. Juntos enseñaron a sus hijos una nueva definición de riqueza. Les enseñaron que el valor no está en lo que tienes, sino en lo que das, que el estatus no define tu valía y que la familia no es solo cuestión de sangre, sino de amor y lealtad. Lucía se convirtió en una talentosa escritora y Mateo desarrolló una pasión por la botánica. Su hogar se convirtió en un refugio para muchos, un lugar donde las etiquetas sociales se quedaban en la puerta y solo importaba la calidad humana.
La historia de Javier y Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa entre sus conocidos, un recordatorio de que el amor, cuando es auténtico, tiene el poder de derribar los muros más altos y de redefinir el significado del éxito. Con el paso del tiempo, la relación de Javier con su hermana Beatriz comenzó a sanar, aunque lentamente. Al ver la felicidad duradera de su hermano y el increíble crecimiento de sus sobrinos, Beatriz tuvo que admitir, aunque fuera para sí misma, que se había equivocado. Hubo un acercamiento tentativo basado en el amor por los niños que abrió una puerta a una futura reconciliación. El legado más significativo de su unión fue, sin duda, sus hijos. Lucía y Mateo crecieron para ser adultos equilibrados, compasivos e increíblemente resilientes. Llevaban en ellos la ambición y la visión de su padre, pero también la humildad, la empatía y el amor por la tierra de su madre. Eran el puente perfecto entre los dos mundos de los que provenían, el testimonio viviente de su amor. En su vejez, Javier y Sofía solían pasar la mayor parte del tiempo en su casa de campo, rodeados de sus hijos y, eventualmente, de sus nietos. Les encantaba sentarse en el porche al atardecer, mirando los campos de olivos, y recordar el improbable viaje que los había unido. Su amor no había perdido intensidad. Al contrario, se había profundizado, como las raíces de los árboles centenarios. Su historia no fue una de rescate, donde el millonario salva a la chica pobre. Fue una historia de salvación mutua. Sofía rescató a Javier y a sus hijos de una vida de vacío emocional, y Javier le dio a Sofía la oportunidad de expandir su mundo y cumplir su potencial sin tener que renunciar a quien era. Se encontraron en el punto medio, ambos enriquecidos por el otro. La reflexión genuina sobre su experiencia humana era simple. El amor no entiende de clases, de orígenes ni de cuentas bancarias. Se trata de reconocer en otra persona un alma compañera, alguien que te hace ser una mejor versión de ti mismo. Su legado no estaba en los titulares ni en las fortunas, sino en la silenciosa pero poderosa verdad de una familia construida sobre los cimientos del respeto y el amor incondicional. Un atardecer, mientras observaban a sus nietos jugar en el mismo campo donde ellos se habían reencontrado tantos años atrás, Javier tomó la mano de Sofía. En su piel arrugada por el tiempo, sintió el mapa de toda una vida compartida. Las batallas libradas, las alegrías celebradas, las tristezas superadas. Todo estaba allí, en el simple acto de sostenerse la mano. Él le susurró que la decisión de buscarla en su pueblo había sido la mejor y más rentable inversión de toda su vida. Ella sonrió y le respondió que la decisión de abrirle su corazón había sido la cosecha más abundante que jamás hubiera podido soñar. Su complicidad seguía intacta, su amor era un refugio sereno y fuerte contra el paso del tiempo y las inclemencias de la vida. Su historia, transmitida de generación en generación, se convirtió en un faro para su familia. Les enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Les enseñó que la vulnerabilidad es una fuerza, no una debilidad, y que la verdadera intimidad nace de mostrar nuestras heridas y permitir que otro nos ayude a sanarlas. Mirando aquel atardecer, rodeados del amor de su familia, Javier y Sofía comprendieron la verdadera naturaleza de un final feliz. No es un punto de llegada donde todos los problemas desaparecen, sino un viaje continuo de elección mutua, de perdón y de crecimiento. Es la paz que se encuentra en saber que pase lo que pase, tienes a alguien a tu lado. La suya fue, en efecto, la más bella historia de amor.
no por ser perfecta o libre de dolor, sino precisamente por lo contrario, porque nació de la herida, se forjó en la adversidad y floreció gracias a la valiente decisión de dos personas de mundos opuestos de creer que el amor era un idioma que ambos podían aprender a hablar. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite creer en el poder del amor y no olvides suscribirte para más relatos que tocan el alma.